Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander, que esta tarde van a disfrutar ustedes de una magnífica conferencia de Florentino Portero. Pero antes decirles que esta conferencia está dentro de un ciclo que organiza la Delegación de Defensa en Cantabria, en colaboración con el Ayuntamiento de Santander y con el Ateneo. Y me gustaría resaltar que este tipo de colaboraciones puede dar excelentes resultados, como se puede ver aquí. Dicho esto, yo no voy a robar ni medio minuto más al ponente ni a las otras personas que van a intervenir, como es el delegado de defensa y el concejal del Ayuntamiento de Santander yo lo llamo de seguridad, pero realmente es de protección ciudadana. Y agradecerles a todos ustedes su presencia aquí esta tarde, presencia muy numerosa, y que únicamente decirles que esta conferencia se va a transmitir en directo por streaming y al final de la misma habrá un turno de coloquio para que ustedes puedan preguntar. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar, Manuel Ángel Castañeda, al Ateneo de Santander por abrirnos sus puertas para celebrar estas conferencias, para abrirnos las puertas de su casa y para hacernos sentirnos como en casa en este lugar insigne, acogedor de la cultura de nuestra ciudad. Agradecer, por supuesto, al coronel Emiliano Blanco como promotor, por su empeño, su ilusión, su dedicación, por organizar este ya quinto ciclo de conferencias, con la calidad con la que ha venido sucediendo y con la repercusión que tiene, porque el tercer agradecimiento es para la gente que viene a escuchar esta conferencia, sin quien no tendría sentido hacer estas actividades, y que sea tan numeroso pues precisamente pues, por la labor de Emiliano Blanco. La cultura defensa nació en España, si me equivoco mucho me corriges, si no déjalo pasar. La cultura defensa nació en España a principios del siglo XXI, hace 15 o 20 años, como respuesta, yo interpreto, a una realidad social positiva. La realidad social en España hace 15 o 20 años, como ahora, es que llevamos décadas de paz, décadas sin una guerra, sin guerra dentro de nuestras fronteras, más allá del terrorismo, que no es poca guerra, pero eso es un punto de aparte, sin guerra cerca de nuestras fronteras, sin la percepción de un enemigo exterior, como había habido a lo largo de la historia, y eso lo que deviene es en que, pues en el español medio o en parte de la sociedad, decaiga el interés, la preocupación por los temas militares, por los temas de defensa o por la garantía, la seguridad de nuestras fronteras. Entonces, la cultura de defensa, yo creo que busca en parte recordar al ciudadano medio que la historia de la historia de la humanidad, la historia de España, la historia de Europa y del mundo, es una historia de guerras, de ataques, de invasiones, de batallas, que así ha sido a lo largo de los siglos, que así sigue siendo hoy en día, aunque lo hayamos podido tener más o menos lejos, y que desgraciadamente así será en el futuro. Que en todo caso la mejor garantía para que nosotros sigamos sintiendo la guerra como algo lejano es estar preparados para ella. Entonces, la cultura de defensa y las conferencias que hemos venido realizando aquí los últimos años nos han hablado, por ejemplo, de personajes históricos, legendarios de la historia militar de España, como puede ser Gonzalo Fernández de Córdoba o Blas de Lezo. Nos ha hablado también de la participación de hombres de armas en los avances científicos, pues como Juan de Herrera o Ramón y Cajal, y hoy en día estos días nos trae aquí la historia, la geopolítica, la geoestrategia, donde tenemos que tener los ojos más atentos porque preocupen, porque peligren los intereses de España, o donde hoy en día estamos hablando pues de guerra. A mediados de los años 90, en Europa, en el corazón de Europa, hubo una guerra que así todo en España nos siguió
aunque estuvimos presentes, nos siguió sonando lejana, pero ahora fundamentalmente a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, pues percibimos la guerra como algo mucho más cercano. En países de Europa se habla de recuperar el servicio militar y hoy ya damos todos por hecho que la inversión en defensa es algo necesario para garantizar la paz y seguridad sobre la que se construye pues, la prosperidad, la justicia, en suma, la felicidad de todos los ciudadanos. La cultura de defensa, paradójicamente, esta situación de percepción de lejanía en la guerra ha venido acompañada del mantenimiento de la valoración de la institución militar como algo pues, de las mejores instituciones del Estado, en parte por las participación en emergencias, como ha sido recientemente los incendios de casi el mes pasado o en la Dana de Valencia del año pasado, pero yo reivindico que la labor de nuestras Fuerzas Armadas es esa, importante y necesaria, pero mucho más importante y mucho más necesaria. Y para ello acabo leyendo el artículo 8 de la Constitución, que es donde se resume por qué tenemos que seguir valorando a la institución militar, por qué la necesitamos fuerte junto a nosotros. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Casi nada, coronel, ánimo ya por ello. Lo llevamos haciendo muchos años, entonces... Gracias. Bueno, es a lo que nos dedicamos. Muchas gracias por tus palabras, Eduardo, porque es nuestra misión. No podía tener mejor entrada, porque, en fin, ya no hablo así yo de cultura de defensa, que al final es el objetivo de la organización de todas de este tipo de actividades, en concreto del ciclo de conferencias. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir, porque son los que justifican que tanto el Ayuntamiento como la Delegación de Defensa hagan el esfuerzo en organizar estas charlas y, por supuesto, y traernos a los mejores expertos que creemos pueden pasar el mensaje mejor que nosotros, que somos hombres de pocas palabras. Muchas gracias al Ayuntamiento, reitero, porque es el que hace posible que esto se lleve a cabo, sin ninguna duda. Nosotros ponemos las ideas y la gestión, pero quien arma toda la estructura es el Ayuntamiento. Y, por supuesto, muchas gracias, Manuel Ángel, porque es el Ateneo el que con su personal y con su buen hacer y con el cariño que ponen en nosotros permiten que esto finalmente se lleve a cabo y con este éxito evidente. Y nos metemos en el ciclo de este año, en el que la verdad es que estábamos pensando en hablar de otras cosas, pero allá por el mes de marzo, cuando estábamos concretando los temas, el mundo dio otro pequeño vuelco más y se impuso, vamos, a mi entender, se impuso la realidad sobre cualquier otro tema histórico o de los que podríamos tratar de la historia militar, de la cultura nuestra. Y se me hacía casi imperioso volver a traer a los conferenciantes que ya estuvieron aquí con nosotros hace 3 años para que nos pusiesen al día. Repito unas palabras que dije hace 3 años en los que decía que la primera víctima de la guerra es la verdad. Y entonces, sometidos como estamos ahora mismo a unas influencias de todo tipo, en lo que llama Florentino el sexto ámbito del conflicto, de la guerra, hemos pasado de los 3 ámbitos que eran tierra, mar y aire en el esquema clásico a 6 más. Uno de ellos es el cognitivo, que a lo mejor hoy también nos habla de él, no lo sé, pero es aquel en el que intentan las partes contendientes influir sobre la población civil, la ciudadanía, la sociedad, a través de la información, de la desinformación, de la influencia de todo tipo, etcétera. Lo estamos viendo todos los días. Entonces, eso me ha movido a mí a que intentemos poner algo de claridad sobre los temas que ya hablábamos hace 3 años, que pensábamos que iban a, bueno, la guerra de Ucrania, la influencia de China, el nuevo orden liberal, etcétera, que más o menos tendrían una evolución más o menos razonable. 3 años después hemos visto que el mundo está mucho peor. Entonces, ese
ese paso del antiguo sistema de valores del que nos hablaba Florentino a este orden, a este desorden y a este desconcierto que nos gobierna ahora, me hizo considerar que lo que teníamos es que parar un momento y que alguien nos ponga orden, por lo menos en nuestras ideas. Y para eso hemos intentado traer a los mejores. Creo que son los mejores en los ámbitos. Vamos a hablar, durante este ciclo, hablaremos de la guerra de Ucrania para que nos actualicen lo que está pasando allí, que no termina de terminar. Vamos a hablar del Sahel, del Magreb, en una situación bastante distinta de la de hace 3 años y no mejor, sino posiblemente peor. Y como es nuestro patio trasero y lo tenemos que atender. Y por supuesto vamos a hablar de qué está pasando en el mundo. Florentino hoy nos va a hablar del nuevo ya no orden, del nuevo desorden. A ver si él, que lo ve de lejos, es un hombre felizmente jubilado, que tiene mucho tiempo, todo el tiempo del mundo, una vez que ya no tiene que dar clase, para ser un analista fino, riguroso de la situación mundial. Lo conocemos todos, ha sido durante muchos años, es licenciado en Geografía e Historia, doctor en Historia Contemporánea por la UNED, ha sido profesor en la UNED, en el CEU San Pablo, profesor visitante en Londres, en Minnesota, en Estados Unidos, ha dirigido distintos grados, másteres, ha impartido programas de máster, doctorados, ha sido investigador, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, aparte de que ha escrito, autor de 80 publicaciones científicas y técnicas, básicamente sobre política exterior española y relaciones internacionales contemporáneas. Todo eso le sirve para tener un bagaje de tal calibre que analiza con mucha finura lo que está ocurriendo. No digo nada porque creo que lo leemos, casi todos los que estamos aquí, o todos, lo leemos frecuentemente en prensa y lo escuchamos en la radio. Sabemos de su buen criterio y hoy estoy convencido de que nos hará una aproximación muy precisa a lo que está ocurriendo. Lo de ya predecir lo que va a pasar, yo creo que ya no se atreve nadie, no se atreve ni él. Pero bueno, vamos a ver si nos orientas un poco. Y nada más, yo no tengo nada más que decir, estoy quitando tiempo maravilloso de tu discurso. Así que te dejo en el estrado y nada más. Bienvenido, Florentino, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación a la Delegación de Defensa, al Ayuntamiento de una de las ciudades más maravillosas del mundo, al Ateneo, que es un centro de referencia en el conjunto de la nación, y agradecer especialmente porque no es ni mucho menos la primera vez que colaboro con las 3 instituciones y que a pesar de eso me sigan invitando, pues es algo que uno tiene que agradecer con especial cariño. Nos toca hablar del desorden. Durante mucho tiempo esto era una preocupación de la gente que, como yo, se dedica profesionalmente a estudiar la política internacional, pero creo que más o menos a partir de la crisis económica del año 2007-2008, la gente, el ciudadano normal, poco a poco ha ido entendiendo que algo estaba pasando y sobre todo que estábamos perdiendo paulatinamente el marco de referencia en el que la mayor parte de los aquí presentes hemos crecido, hemos vivido y hemos afrontado nuestra vida personal y profesional. La conferencia de hoy que me han pedido la voy a dividir en 2 partes. La primera es tratar de entender las claves de por qué hemos pasado de un tiempo de orden a un tiempo de desorden crónico, y la segunda parte está más dedicada a perfilar cuáles son las posibles líneas de acción que tenemos ante nosotros en distintos marcos y espacios para sencillamente poder adaptarnos a un tiempo nuevo, porque esta es la clave. Asumir que estamos en un tiempo nuevo. Recordamos que al poco de ascender a la condición de Santo Padre, el Papa Francisco, en una entrevista a la revista El Messaggero en Italia, comentó aquello de: no nos engañemos, no estamos viviendo un tiempo de cambio, estamos viviendo un cambio de época.
Eso puede parecer un juego de palabras, para los historiadores no lo es. Recordemos algo muy obvio, que yo repito en todas las conferencias: la única constante es el cambio. El Homo sapiens es el rey del planeta porque es la especie animal que mejor se adapta al cambio. Sin embargo, el cambio no es constante ni en su velocidad ni en su intensidad. Y cuando el cambio se acelera en velocidad y en intensidad, entonces las cosas empiezan a tambalear y con cierta facilidad perdemos la cabeza. Nos ponemos nerviosos porque sentimos que nos están arrebatando nuestro mundo, que generan inseguridad en nuestro entorno y que no tenemos muy claro qué va a pasar con nuestros hijos y sobre todo con nuestros nietos. Y eso es una situación que los humanos hemos vivido muchas veces y en estos momentos estamos volviendo a vivirlo. Un cambio de época, para precisar un poquito más, es ese momento en que se cuestionan los paradigmas. Son términos de sociología. Un paradigma es como el pilar de un edificio. Son el resultado de los acuerdos sociales sobre cómo hay que actuar, sobre cómo tenemos que convivir. Hay paradigmas sobre cómo hay que actuar en la industria, hay paradigmas sobre cómo hay que actuar cuál es el papel del Estado, o paradigmas sobre cómo se convive en el plano de la política. Para entender más fácilmente un paradigma, lo único que tiene que hacer uno es ir a un museo y ver cuadros de épocas distintas, y ya uno se da cuenta de que las cosas no eran iguales, o sencillamente leer literatura. Si uno lee a Miguel de Cervantes, pues ya se da cuenta de que esa sociedad no es la misma que uno va a encontrar si va a una obra de Moratín, pero la España de Moratín no es la España de Benito Pérez Galdós, y la España de Benito Pérez Galdós no es la España de Camilo José Cela, y así seguiríamos. La literatura actúa como notario de la historia. Nos refleja exactamente cuáles son los mecanismos sociales, cuáles son las características que hay en cada momento. Bien, nuestra sociedad, la sociedad que surge después de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de España, muy especialmente a partir de la década de los años 60 y 70, es un ciclo de tiempo que sencillamente se ha acabado. Y se ha acabado es que se ha acabado, que entramos en otro. Y por lo tanto, los fundamentos de ese modelo social sencillamente van a cambiar. ¿Cómo, de qué manera? No tenemos ni idea, porque estamos en la primera fase todavía de un cambio de ciclo. Pero tenemos que entender y asumir que no se puede mantener lo que había porque es anacrónico, como sería anacrónico tratar de rescatar la Sevilla de Cervantes. La Sevilla de Cervantes tiene mucha gracia cuando la leemos, era bastante peligrosa, pero sencillamente ese mundo ya no existe. Pues el mundo en el que nosotros hemos creído está dejando de existir. Cuando decimos dejar de existir no quiere decir que pasamos del todo a la nada. No, sencillamente que va a haber cambios muy significativos que van a dar paso a un mundo francamente distinto. En el plano de lo político, que es lo que en estos momentos más nos preocupa, lo que tenemos que tener siempre en cuenta, jugando con las metáforas, es que los sistemas sociales, los sistemas políticos, son como un traje elaborado por un sastre, no un traje prêt-à-porter. Es decir, que está hecho para una persona cuando esa persona medía y pesaba una longitud y un peso determinado. Y que cuando uno engorda ya el pantalón no cierra, y si uno va decreciendo, pues evidentemente la chaqueta se le va quedando más larga. Los sistemas parlamentarios, los sistemas políticos son mecanismos muy delicados que son el resultado de acuerdos sociales que derivan de cambios en el mundo corporativo, y el mundo corporativo siempre depende de lo que ocurre en la industria. Por lo tanto, si vamos a tocar el modelo industrial, y lo estamos viendo, ¿qué tiene que ver la industria de hoy con la industria de los años 80? ¿Qué tiene que ver Google con la fábrica SEAT en 1970? Tiene muy poquito que ver. Perdón. Por lo tanto, eso va a cambiar el modelo laboral, y si tocamos el modelo laboral, tocamos la estructura social, y por lo tanto va a haber cambios muy importantes. De hecho, ya lo estamos viendo. En muy poco tiempo han surgido fuerzas políticas a la derecha y a la izquierda en España, en Italia, en Francia, en todas partes. En estos momentos en el Reino Unido el partido que por sondeos va el primero es un partido que se llama The Reform Party, que es el partido que surge del Brexit.
El Partido Conservador, que es el partido más fuerte del Reino Unido, es hoy el tercer partido en expectativa de voto. Esto nos da una idea de que las cosas están cambiando y, por lo tanto, que nuestros sistemas de partidos y, consiguientemente, nuestros sistemas políticos van a cambiar sí o sí, nos guste o nos disguste. Eso es irrelevante. Lo importante es entender por qué están cambiando, entender las nuevas circunstancias para ser capaz de adaptarnos y defender de mejor manera, desde cada perspectiva individual, cuáles son sus intereses, principios y valores. Ese mundo que está muriendo es un mundo que en el plano internacional conocemos con la expresión orden liberal u orden liberal internacional. ¿Por qué? La etapa inmediatamente anterior fue un arco de crisis que comienza en 1914 y concluye en 1945, es decir, las dos guerras mundiales y el periodo de entreguerras. Es un tiempo en el que Europa se suicida. Europa era el centro del mundo a la altura de 1913 y es un desastre, es una ruina en 1945 y ya nunca más volverá a ser el centro del mundo. Será un lugar interesante, en donde se hacen cosas interesantes, pero dejamos de ser el centro del mundo porque las guerras mundiales fueron, sobre todo, una guerra civil. El orden liberal internacional nace como respuesta a esto, y no nace en el viejo continente, sino en las colonias del Atlántico, nace en Estados Unidos. Los norteamericanos se han visto obligados a entrar en las dos guerras mundiales tarde y mal, contra su voluntad, y no están dispuestos a que haya una tercera guerra mundial. Entonces llegan a la conclusión de que su tradicional aislacionismo va en contra de sus propios intereses nacionales y se plantean convertirse no ya en el líder del planeta, que lo eran de manera natural por su capacidad económica y militar, sino además en aquellos que conforman una esfera internacional, un mecanismo internacional a través del cual los conflictos puedan ser canalizados y mecanismos de seguridad y defensa puedan evitar llegar a un nuevo conflicto internacional. Eso tiene que ver con ideas y conceptos, tiene que ver con la creación de instituciones, Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, los acuerdos de Bretton Woods, la Alianza Atlántica con la OTAN en su interior, la OCDE y finalmente la Organización Mundial del Comercio. Son todo elementos, columnas de un edificio que se va creando para garantizar lo que en ese momento los norteamericanos consideraban fundamental. Y es que para que haya un orden internacional hay que garantizar la libertad de las personas, por eso que como occidentales consideran que el ser humano está dotado de dignidad, que no todas las culturas lo ven de la misma manera. Es fundamental garantizar justicia social, porque si no tiende a haber revueltas. Es fundamental garantizar el comercio, porque sin comercio no hay generación de riqueza. Y si hay generación de riqueza, puede haber políticas de reparto que ayuden. Este es el mundo que surge en la posguerra mundial y que más o menos ha venido funcionando hasta la gran recesión del año 2007. A partir de esa gran recesión hemos vivido la crisis del COVID, la crisis económica post-COVID y en estos momentos crisis económica derivada de opciones políticas como la política arancelaria de los Estados Unidos. Bien, es fundamental que comprendamos que a partir de un momento determinado y unas circunstancias, sencillamente esta apuesta, este objetivo de crear un orden internacional que ordene, valga la redundancia, el planeta, se ha abandonado. Esta estrategia, la de nuestra vida, no está vigente. Y no está vigente por la convergencia de un conjunto de elementos que tienen que ver con la globalización. La globalización ha permitido muchísima generación de riqueza, pero muchas empresas han trasladado sus fábricas de aquí y de allá y han generado paro en el lugar de origen. Y por lo tanto mucha gente se siente víctima de la globalización. La globalización ha conectado unos países con otros y ha ido avanzando hacia la formación de algo que podríamos llamar una cultura común. Y es que todos leemos las mismas novelas, todos vemos las mismas películas, más o menos todos estamos en los mismos debates. Da igual en qué punto del planeta estemos. Y mucha gente considera que le están robando sus raíces.
que le están robando su cultura. Y eso lo encontramos en Egipto, lo encontramos en Santander, lo encontramos en París, lo encontramos en Minnesota. Sencillamente mucha gente reacciona y reivindica su cultura tradicional, sus valores. Al mismo tiempo estamos viendo los efectos de la revolución digital, que básicamente a base de robotización y de inteligencia artificial se logran formidables avances, pero no se generan muchos puestos de trabajo. Bien al contrario, disminuyen los puestos de trabajo. Hay puestos de trabajo para personas muy dotadas que pueden aportar mucho, pero puestos de carácter intermedio sencillamente van desapareciendo porque el ordenador lo hace mejor, más barato y mucho más rápido. Por lo tanto, la estructura social empieza a resquebrajarse y mucha gente empieza a sentirse preocupada. Y básicamente lo que dicen, no, oiga, yo estoy aquí, ¿qué tal si mi gobierno, en vez de ocuparse de temas estratosféricos, empieza a mirarme a mí? En este haga el favor de mirarme a mí, nos encontramos un rechazo a aventuras de carácter militar. Si uno va a Milwaukee, en el estado de Wyoming, o va a Lyon, en Francia, se va a encontrar con gente que dice, oiga, dejemos de hablar tanto de Oriente Medio o de Ucrania, ¿qué tal si concentramos energías y recursos en reconstruir el modelo industrial para que yo pueda tener un trabajo y sobre todo para que mi hijo y mis nietos tengan una opción de vida? Son procesos por lo tanto, normales. No estamos hablando de cosas raras. Sencillamente que el desarrollo rapidísimo provocado por la globalización, provocado por la revolución digital, empieza a generar vértigo, empieza a generar efectos que no todos son positivos. Desde luego, nunca se ha creado tanta riqueza en tan poco tiempo. O sea, externalizar una fábrica desde Estados Unidos a Malasia genera muchísimos beneficios, por muchas razones. Robotizar genera muchos beneficios para la empresa, pero cuidado, esto cuestiona la cohesión social y es un tema siempre enormemente delicado. Por lo tanto, estamos ante un proceso de nacionalismo, reivindicación de lo propio y de proteccionismo. Reivindicación, exigencia a los gobiernos de que a través de políticas arancelarias se garantice que las empresas más o menos pequeñas, más o menos medianas nacionales tengan un recorrido, puesto que en un entorno globalizado las grandes corporaciones pueden comerse los mercados con muchísima facilidad. En términos políticos clásicos, esto nos lleva a una vuelta al mercantilismo, a un neomercantilismo, a la idea de que la riqueza se genera en casa, y en términos de diplomacia, a una clásica diplomacia de gran potencia. Y ahora veremos un poquito esto con más detalle. Estos procesos generales empiezan a afectar el cómo nos hemos organizado nosotros. En primer lugar, vamos a fijarnos en lo que en el argot se llama el linkage, término inglés, el vínculo o vínculo transatlántico. Desde el año 45 y sobre todo desde el año 1949, todo el desarrollo europeo ha venido vinculado con Estados Unidos. Estados Unidos entra tarde en la guerra, después del ataque en la Bahía de la Perla por parte de la Fuerza Aérea japonesa. Una vez que entra en guerra, asume el liderazgo de la guerra porque tiene la capacidad para eso. Cuando acaba la guerra, Estados Unidos se debate en qué hacer. ¿Repetimos lo que ya hicimos al acabar la Primera Guerra Mundial, que es volvernos a casa y que de pronto todo vuelva al caos? ¿O establecemos alguna relación permanente? En el año 1948, el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, el general, un 5 estrellas general Marshall, que había sido previamente jefe de Estado Mayor durante la guerra y posteriormente sería secretario de Defensa, general Marshall aprueba un plan denominado técnicamente The European Recovery Program, programa de recuperación europea, que nosotros conocemos, y sobre todo cinematográficamente, como Plan Marshall. Plan Marshall es sencillamente un mecanismo de insuflar dinero y dar facilidades para avanzar rápidamente en la recuperación económica de Europa. Detrás de esto hay una idea muy sencilla. La miseria genera radicalismo. Europa es una ruina. Hay que reconstruir Europa, hay que dar a las familias expectativa de vida. El padre, por lo menos, tiene que tener un trabajo.
que lo tienen los dos perfecto. Los niños tienen que estar perfectamente escolarizados, tiene que haber un sistema de salud y tiene que haber un sistema de pensiones. Y eso no se improvisa cuando tienes una ruina. Entonces lo que hace Marshall es crear los mecanismos para que la recuperación avance, para que entre mucho dinero, las industrias se pongan a funcionar y los estados puedan, a través de su intervención, de un estado cada vez más intervencionista, poder dotar a las sociedades de seguridad. Eso es el año 48, la guerra acabó el 45. El 49 es la firma del Tratado del Atlántico Norte, más conocido como Tratado de Washington, que es el tratado que establece un vínculo de seguridad y defensa entre ambas orillas del Atlántico. Para darle forma, como brazo ejecutor, se creará posteriormente la organización del tratado, lo que nosotros llamamos con el acrónimo OTAN, ¿no? Organización para el Tratado del Atlántico Norte. La organización que tiene que desarrollar eso que se ha aprobado. Al conjunto de todo esto lo llamamos Alianza Atlántica. Y el conjunto es más importante que la parte. Lo que hay detrás es, uno, somos un matrimonio que va mucho más allá de un menage, porque no eran 3, ni 4, ni 5, eran muchos más, y han ido creciendo y han superado ya la barrera de los 30. Básicamente tenemos una idea común sobre qué hacer para garantizar la paz. Tenemos una idea común sobre qué hacer para generar riqueza. Tenemos una idea más o menos común sobre qué hacer con esa riqueza para que permee y, por lo tanto, constituyamos sociedades de clases medias. Porque una sociedad de clases medias es el mejor instrumento de estabilidad política que existe. Y, recuperando el pensamiento del gran filósofo prusiano Immanuel Kant, una sociedad de clases medias es una sociedad que busca la paz. Porque el primero que pierde cuando hay un conflicto es la clase media, es la que tiene menos capacidad para poder defenderse. Por lo tanto, son sociedades abiertamente pacíficas. Bien, este conjunto, la Alianza Atlántica, tal como la hemos conocido durante mucho tiempo, sencillamente está en crisis. Está abiertamente en crisis. Hace unos años, cuando coincide la campaña electoral de Trump frente a Clinton, no esta campaña anterior, sino la anterior, los dos candidatos aceptaron que no tenía sentido seguir adelante con una de las negociaciones políticas más importantes del último medio siglo. Me refiero al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Tratado que ya llevaba tiempo gestándose y que era muy complicado. Un tratado que iba en paralelo, tratado horizontal, con otro de carácter vertical, el que une Canadá con Estados Unidos con México, que desarrolla tratados previos con algunos estados latinoamericanos, como era el caso de Chile. Es decir, en la lógica de la Alianza Atlántica, todo empujaba hacia la creación de un espacio de libre comercio, porque el comercio es la garantía de la generación de riqueza y también es la garantía de la convivencia. Tanto Hillary Clinton como Donald Trump dijeron eso va en contra de los intereses de los ciudadanos norteamericanos. Fue el primer hachazo al desarrollo natural de la Alianza Atlántica. A continuación nos hemos encontrado ya más recientemente la apertura de una guerra arancelaria. Entre estados aliados no se imponen aranceles que un día son del 35, otros días son del 15, otros días son del 20. Sencillamente, esa no es la manera de trabajar. En todo caso, se negocian aranceles para productos específicos en circunstancias concretas. Pero sencillamente lo que hace Estados Unidos hoy con Europa y con el resto del mundo es expresión de una rivalidad, no de una alianza. En términos económicos, Estados Unidos es un rival de Europa que tiene un comportamiento curioso, porque es por una parte soez y por otro lado atenta hasta con los propios intereses norteamericanos, porque esto finalmente acabará generando algún tipo de comportamiento inflacionario en el propio mercado norteamericano. Si esto está ocurriendo en el ámbito del comercio, estamos viendo como en el ámbito de la seguridad y la defensa el tema es aún más importante. Todos nosotros más o menos sabemos que el Tratado de Washington
establece un vínculo de seguridad y defensa. Hay 2 artículos capitales en el tratado, el 4 y el 5. El 4 básicamente se centra en temas de seguridad y el 5 es el clave, que es el mecanismo de más o menos mutua defensa. Cuando uno lee el artículo 5, lo primero que se da cuenta es que es un artículo de una vaguedad extraordinaria. Era todo lo que estaba dispuesto a consentir el Senado de los Estados Unidos en aquellas fechas. Básicamente lo que dice es que si una alta parte contratante es atacada, las otras altas partes contratantes se sentirán igualmente atacadas, se sentirán y actuarán en consonancia. Envío un telegrama, envío un abrazo por teléfono, o cuánto lo siento. Por lo tanto, eso es muy ambiguo. ¿Cómo habíamos resuelto en el plano práctico esa ambigüedad impuesta por el Senado norteamericano que se negaba a un compromiso fijo? Pues lo hicimos mediante 2 mecanismos singulares. El primero fue el no invertir en defensa a los europeos. ¿Por qué? Porque si invertíamos en defensa, tendríamos grandes divisiones, estamos hablando de los años 50, 60, 70, divisiones acorazadas, y a divisiones muy potentes, con cientos y cientos de carros de combate y formidables piezas de artillería y alas tácticas de apoyo, etcétera, etcétera. Lo cual, sencillamente, hacía posible la guerra. Es decir, la Unión Soviética, ante ese escenario, podía concluir que estaba en condiciones de poder ganar el pulso y por lo tanto, romper la frontera y entrar. En el hipotético caso de que ganáramos ese pulso, el resultado sería otra vez la destrucción de Europa. Daba igual si se ganaba o se perdía. El campo de batalla de Europa estaba destrozada. Vaya negocio. Por lo tanto, hicimos trampa. Y la trampa fue no invertir lo que teníamos que invertir para hacer del arma nuclear el elemento disuasor básico. Es decir, si la Unión Soviética entraba, como nadie la iba a poder contener por insuficiencia de capacidades desplegadas, entonces inmediatamente se subiría al umbral nuclear y la respuesta tendría que ser nuclear. La segunda trampa que hicimos fue convencer a los norteamericanos de que en todo lugar de la frontera con la Unión Soviética hubiera unidades norteamericanas. ¿Por qué? Porque si la Unión Soviética rompía la línea con sus unidades pesadas, lo primero que se iba a encontrar era un soldado norteamericano. Y consiguientemente, esa baja activaba el sentimiento norteamericano porque no se había agredido a Alemania en ese momento, República Federal de Alemania en ese momento, sino sencillamente se había agredido a una unidad norteamericana depositada allí. Ese fue el mecanismo real con el que estuvimos trabajando. Justo antes de la invasión de Ucrania y como condición para no invadir, lo que hizo el presidente ruso de la Federación Rusa, el señor Putin, fue enviar 2 documentos, uno a Washington y otro a Bruselas. Y en el de Washington lo que decía es: ha cambiado el escenario, es inaceptable por nuestra parte el despliegue norteamericano, exigimos básicamente 2 cosas. 1, la retirada de todo armamento nuclear norteamericano del territorio europeo, y 2, la retirada de las fuerzas norteamericanas de las líneas de las zonas limítrofes. Como ven, los rusos habían entendido perfectamente el mecanismo arbitrado por los europeos para tener atrapados y garantizadas la cobertura de Estados Unidos. Biden dijo no, pero Trump dijo sí. A poco de llegar Trump y después de explicarnos que él iba a resolver la cuestión de Ucrania en cuestión de días, lo primero que hizo fue retirar apoyo económico a Ucrania, lo cual la dejó en una situación francamente delicada. Y lo segundo fue retirar tropas precisamente de la primera línea, por ejemplo de Polonia. Situación que está tratando de cubrir en estos momentos la República Federal de Alemania, por ejemplo, desplazando unidades de misiles tierra-aire, los famosos Patriot. Donde había antes Patriot norteamericanos, ahora hay Patriot alemanes. Vemos, por lo tanto, como tanto en estos actos concretos como en el propio discurso del presidente Trump, ya no existe voluntad norteamericana de garantizar, como antaño, la seguridad europea frente a Moscú. Moscú antes era Unión Soviética, Moscú ahora es Federación Rusa, Moscú siempre es Moscú, y los que están en Moscú eran más o menos los que estaban antes. Gente del KGB, gente del ejército, gente de inteligencia.
Por lo tanto, el mensaje norteamericano es muy sencillo, es, mire, para nosotros, desde nuestro interés, el territorio es China, el problema es China. Y luego veremos por qué. Perdón, arrastro un resfriado de la meseta y no me ha dado tiempo todavía a curarme con los sanos aires cántabros. Bien, para Estados Unidos China es el rival, o si prefiere, China es el enemigo. Y no quieren distraer fuerzas en un teatro de operaciones que no es fundamental para ellos. La posición de Trump es muy sencilla. Oiga, hagan el favor de empezar a invertir de una santa vez en defensa. Compren, si es en Estados Unidos, mejor que en otro sitio, armamento. Y consiguientemente defiéndanse ustedes, porque la Federación Rusa no es ni mucho menos un país importante, con una economía seria y con una población encantada de hacer la guerra. Rusia tiene muchas vulnerabilidades, por lo tanto ustedes son capaces de hacer eso. Ante este escenario vamos viendo cómo en lo fundamental, y lo fundamental siempre está en el ámbito anímico, la confianza se ha roto. Lo que durante décadas fue la base de nuestro desarrollo, y es el saber que teníamos la seguridad garantizada y por lo tanto podíamos invertir en estado de bienestar, en hospitales, en pensiones, en centros para la tercera edad, en todo aquello que nos hace la vida más llevadera, pues sencillamente ese mundo se ha acabado. Sencillamente, si nosotros no nos pagamos nuestra defensa, el contribuyente norteamericano no lo va a volver a hacer. Para un norteamericano medio es doloroso, es irritante el que ellos no tienen un estado de bienestar, ni lo tienen, y mucho menos parecido al nuestro, ni mucho menos. Tienen que pagárselo. Y con sus impuestos nosotros tenemos seguridad y por lo tanto podemos invertir el dinero que teníamos que haber invertido en defensa en hospitales. Ese mundo ya se ha acabado, los norteamericanos se han hartado en gran medida de nosotros y sencillamente el matrimonio se ha roto. ¿Seguimos siendo aliados? Seguimos siendo aliados. Nadie ha denunciado el Tratado de Washington. Pero ahora tenemos que leer el artículo 5 del tratado tal como está escrito, porque ya no hay garantía nuclear y ya no hay tropas norteamericanas en primera línea como había antes. Nuestra ministra de Defensa ha sido recibida en Lituania con mucho cariño y lo primero que ha hecho su colega de defensa lituana, que es una señora el doble de alto que ella, es esperamos que sus aviones derriben aviones rusos. Este es el ambiente que hoy se respira en Lituania y por tanto este es el mundo en el que estamos viviendo en estos momentos. Bien, Europa está en un nuevo tiempo, en ámbitos muy distintos y sobre todo es un tiempo en el que los europeos tienen que resolver los problemas europeos. Esto parece una obviedad, pero durante décadas no ha sido así. Durante décadas los europeos hemos visto cómo otros no resolvían nuestros problemas. Ese juego se ha acabado. Tendremos unas mejores o peores relaciones con Estados Unidos en función de quién es presidente y cuál es la mayoría en el Senado y la mayoría en la Cámara de los Representantes, pero ese tiempo se ha acabado. Y cuando los europeos tenemos que enfrentarnos a la realidad, primero nos encontramos que muchos europeos lo que hacen es darse por no enterado porque es mucho más cómodo. Si me doy por enterado tengo que reaccionar. Mejor no me doy por enterado y pienso que esto es un ruido y que esto va a pasar, porque bueno, Donald Trump está como está, pero dejará de estar y llegará otro y volveremos a lo de antes. No. Esto ya no va de republicanos y demócratas. El Capitolio en su conjunto tiene muy claro que ese mundo se acaba. Bien, si tenemos el valor de asumir la realidad, cosa que es una actitud ya poco europea, entonces nos encontramos con dos opciones. Uno, vamos a reaccionar a los retos de nuestro tiempo desde el Estado, porque todos tenemos un Estado, mejor o peor, más grande o más chico. Entonces que el Estado vuelva a ser el actor. ¿Cuál es el problema que tenemos con esto? Que todos los estados europeos, incluida la República Federal de Alemania, son muy pequeños para los retos del mundo de hoy, no para los retos de 1980, donde estados como Francia o Alemania, Alemania después de la unificación, digamos, tenían un tamaño que les permitía jugar a que todavía eran actores.
Este es un término que se usa mucho en política internacional que tiene un sentido muy preciso. Actor no es el que actúa, sino el que puede actuar. O sea, el que actuando ejerce influencia y está en condiciones de verdad de defender sus intereses. Hay muy pocos actores en el mundo y ninguno es europeo. Ningún Estado europeo es actor internacional. Todos los Estados europeos, más allá del tamaño, dependen de otros. Piensen en algo tan sencillo como las nuevas tecnologías. Todo el conocimiento español, italiano, francés, está en servidores de empresas de otros países. Empresas que tienen una íntima relación con su gobierno. Íntima. Obviamente las empresas nos garantizan privacidad y ustedes se lo pueden creer. Es una opción entre otras. Una empresa que genera inteligencia artificial y que en sus servidores tiene el conocimiento del planeta, comprenderán ustedes, que tiene datos. Piensen ustedes qué aplicaciones usan cada día. No me refiero ya a dónde depositan ustedes sus datos, sino cómo se relacionan. Cuando cogen el teléfono y escriben un WhatsApp, un mensaje, o cuando entran en su ordenador y escriben un correo, ¿se dan cuenta de que todo el software que utilizan tiene en común que no es europeo? Piensen ustedes el nivel de dependencia en que se encuentra. Y por lo tanto, cómo aquel que tiene el control puede hacer uso de él cuando lo considere evidentemente interesante. Bien, si somos muy pequeños, podemos por lo tanto decidir que seguimos siendo muy pequeños, pero cada Estado va a tratar de resolver los temas realmente importantes. La Unión Europea, lo que hemos hecho hasta la fecha es crear un cierto mercado. Está el camino a medio recorrer, Tenemos una moneda común, la moneda está, pero los mecanismos de control de la moneda están a medio hacer también. Nos queda todavía un camino para cerrar de verdad lo que sería un espacio económico y financiero común. Nuestro Banco Central, con sede en Frankfurt, podría perfectamente mañana decidir el fin de la moneda física. Se acababan los billetes, tiene el mecanismo para hacerlo. Lo cual querría decir que sus ordenadores sabían exactamente qué hacen ustedes en cada momento. Y evitarían que los gobiernos metan mano de alguna manera en la política monetaria, lo cual puede estar muy bien. Pero esos saltos son saltos de soberanía, que pasan porque los gobiernos acepten tanto poder del gobernador. Por lo tanto, aunque en Maastricht iniciamos el camino hacia una política económica y monetaria común, ese camino no lo hemos concluido. Los otros caminos abiertos en Maastricht, el de la justicia con el espacio Schengen o el de la acción exterior, están en pañales. Por lo tanto, el reto de hoy, digamos, la gran pregunta que nos tenemos que hacer, y si ustedes tienen la santa paciencia de leerse el último discurso de la señora de Ursula von der Leyen en el Parlamento Europeo, iniciando la legislatura, y a continuación el discurso del señor Mario Draghi, verán hasta qué punto el Parlamento Europeo tiene muy claro lo que hay que hacer, muy claro, digamos, la complejidad y los retos que tenemos por delante y cómo se reconoce que no se ha hecho nada y que en el corto plazo no se va a hacer nada. Y les invito a leerlo, no es lo que yo diga o deje de leer. Lean ustedes a von der Leyen, lean ustedes a Draghi, tanto su último discurso en el Parlamento Europeo como el previo en Rimini, la gran reunión que organiza Comunión y Liberación en Rimini. Fue un discurso muy importante, que son los dos discursos posteriores a la presentación del famoso informe Draghi, que es el acta notarial de cómo estamos. Y también la propuesta en trazo grueso de cuáles son las líneas de acción que deberíamos seguir para poder afrontar los retos básicamente económicos que tenemos ante nosotros. Bien, hoy el Parlamento Europeo está muy fragmentado y el Parlamento Europeo, como todo parlamento, recoge la complejidad, la variedad de puntos de vista
que reina en Europa, que en unos casos son perspectivas nacionales, pero que sobre todo son perspectivas individuales. Y nos encontramos un fenómeno deliciosamente contradictorio, lo cual siempre genera simpatía porque la contradicción es la condición humana. Cuando no somos contradictorios es que posiblemente somos un robot, pero cuando entramos en contradicción es que somos realmente personas. Está creciendo mucho el nacionalismo y están creciendo mucho partidos que desde una posición ideológica u otra en el arco parlamentario critican a la Unión Europea y demandan que por una parte no avance el proceso de integración y en muchos casos marche atrás en determinados temas. Eso quiere decir que la gente desconfía de Bruselas porque en general uno desconfía de las élites. Y puestos a desconfiar, desconfías más de las élites que están lejos, en Bruselas, que de las que están cerca. Al fin y al cabo te fías más del alcalde o del concejal porque le puedes tirar una piedra e insultarle en la calle, cosa que hay que hacerlo, primero porque hay seguridad y segundo porque hay un estupendo alcalde, una alcaldesa y un gran concejal. Pero, ¿qué hago yo con Ursula von der Leyen? Puedo tener el peor concepto de ella, es mi caso, pero no puedo ni tirar una piedra ni en la calle decirle lo que pienso de ella, ¿no? Por lo tanto, reivindico instintivamente la vuelta al poder más cercano. Bien, esto está ocurriendo y esto lo vemos todos los días en las campañas electorales y en los sondeos que tenemos. Pero al mismo tiempo los sondeos lo que nos dicen es que los ciudadanos europeos en quién confían es en Bruselas. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas, al final es Bruselas quien actúa, incluso cuando no tiene competencias. Léase el COVID-19. La Comisión Europea no tiene competencias de salud. Es una competencia absolutamente nacional y dentro de nacional en gran medida delegada, por ejemplo, en las comunidades autónomas. Pero cuando hubo un problema, ni los ayuntamientos, ni las comunidades, ni los estados tenían los instrumentos para poder reaccionar, ni en mascarillas, ni en vacunas. Y al final la Comisión asumió una competencia que no tenía para poder dar respuesta. La gente intuye que solo desde la unidad tendremos el tamaño crítico para poder actuar. Pero al mismo tiempo la gente se da cuenta de que la Comisión no está dando resultados, no está resolviendo los problemas que tenemos. Y de ahí esa preciosa contradicción que caracteriza muy bien el momento de perplejidad en el que el ciudadano europeo, no solamente el santanderino, se encuentra en estos momentos. Volviendo al plano internacional y dejando a un lado la delicada situación en la que se encuentra el viejo continente. Hoy, en política internacional, nadie busca un orden. Nadie está aspirando a constituir un nuevo mecanismo a través del cual se organicen la vida de los países, se canalicen las tensiones, se eviten problemas mayores. Ya durante la primera administración del presidente Trump, en el documento básico de seguridad nacional, se acuñó la expresión de competencia entre las naciones. Se decía, el mundo se caracteriza hoy por una competencia entre las naciones, fundamentalmente entre las grandes naciones. No hay orden, no se aspira a orden, se aspira a la victoria. ¿En qué campo de batalla? El campo de batalla que caracteriza hoy a la diplomacia y consiguientemente arrastra a la defensa y al comercio es la revolución digital. Volvemos al principio de la conferencia. Estamos en un cambio de época y ese cambio de época hoy lo conocemos con la expresión revolución digital. Antes pensábamos que era una revolución industrial más, la cuarta. Cada vez nos damos cuenta de que es mucho más que una revolución industrial. Es un cambio sistémico que puede dar paso a un tipo de ser humano, un ser humano lleno de semiconductores y mecanismos digitales que organizan su cuerpo y su comunicación. Estamos, digamos, acercándonos al momento en que vamos a conectar un semiconductor a una neurona. Y eso da paso a una situación totalmente desconocida, ¿no? Y por lo tanto, pues, es un mundo especial. Lo que hoy Estados Unidos y China tienen en común son los fundamentos de su estrategia. Si uno lee los documentos chinos y los norteamericanos, parecería que son los mismos. Sencillamente, hay que ganar las cadenas de suministro, las materias primas básicas. Sin materia prima, ¿de qué me vale la innovación? Hay que ganar la innovación. Y eso supone ciencia pura.
hay que ganar la patente. Cuando pasamos del físico al ingeniero, ¿eh? Cuando de las ideas básicas pasamos a las cosas, al producto, y hay que ganar los mercados. ¿De qué me vale tener la mejor patente y el mejor producto si no lo puedo colocar en el mercado porque me han levantado una barrera arancelaria o porque no me dejan entrar en un puerto? Ese es el campo de batalla de nuestros días. Y a las Fuerzas Armadas lo que le toca fundamentalmente es dar respaldo a todo eso, garantizar que cada uno puede desarrollarlo todo. En este juego nos encontramos con que ya la relación con los dos estados tiende a no ser una relación clásica de aliado, sino más bien de estado dependiente o directamente de vasallo. Cada una de estas grandes potencias necesita tener relaciones privilegiadas con determinados estados para disponer de un puente, de un puerto, para disponer de un aeropuerto o para disponer de una determinada materia prima. El litio, por poner un ejemplo, ¿no? Que ahora está tan en moda para las baterías, pero hay otros muchos elementos, otras muchas materias primas que son fundamentales para el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la revolución digital. En tiempos, Estados Unidos inventó algo formidable que llamamos diplomacia pública. Diplomacia pública es la que se ejerce desde un Estado a una sociedad. La diplomacia clásica es la que vincula a un Estado con un Estado. Un embajador va a ver al director general del Ministerio de Exteriores del otro país y hablan de sus cosas con discreción, con cinismo, con profesionalidad, para ir acercando posiciones e ir tendiendo puentes. Es la diplomacia clásica. Por eso cuidamos mucho quién puede ser diplomático y normalmente, salvo tropelías partidistas, no se es embajador hasta después de 20 años de oficio. Es una cosa sensata. Aún así no siempre no salen bien las cosas, pero por lo menos han pasado por una posición y han tenido 20 años de oficio. Bien está lo que bien acaba. En estos momentos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se ensayó una fórmula mucho más sofisticada, que es cómo un Estado se relaciona con una sociedad a través de mecanismos culturales. Cómo se vende un producto a una sociedad. Piensen, por ejemplo, en el cine norteamericano. Nosotros nos hemos enamorado del cine norteamericano, más allá de sus maravillosas actrices o actores en el caso de las señoras, por el ambiente, por cómo eran las casas, por cómo eran las ciudades, por esos maravillosos whiskies que se tomaban cuando aquí, como mucho, se podía tomar un brandy. O sea, todo ese mundo atractivo se gestionó desde el ámbito industrial en Hollywood, donde se producían películas que nos explicaban un mundo. Era el mundo de la sociedad liberal. Era el mundo al que todos queríamos llegar. Eso era bienestar, eso era progreso. Bien, en estos momentos Estados Unidos no hace ningún esfuerzo por atraer a nadie respecto de nada. O sea, no hay diplomacia pública en Estados Unidos. Desde luego a China jamás se le pasó por la cabeza convencer a nadie de nada. China es China y los chinos no quieren que los demás sean chinos, ni que se comporten como chinos, les importa un comino. Lo que quieren son ventajas. Acceder aquí, hacerse con el control de la telefonía en un lugar, de una autopista en otro lugar. Por lo tanto, ya no estamos creando ilusiones, no estamos proyectando mundos mejores, estamos sencillamente estableciendo relaciones de poder con intereses y ventajas. En estos momentos, me comentaban ayer, y ya me habían comentado previamente, el alcalde de Lima es un señor muy respetable, que lo está haciendo muy bien, es un numerario del Opus Dei, por lo tanto, hombre soltero, trabaja 12 horas al día y Lima no para de mejorar. Naturalmente, desde su condición lo que ha hecho es entregar a los chinos la gestión de los puertos. ¿Por qué? Porque puede entenderse con ellos, porque los chinos invierten y los norteamericanos no invierten. Y lo de invertir en un puerto tiene importancia cuando no tienes cash, no tienes liquidez para poder hacer el puerto. Este es el juego en el que estamos en estos momentos. Y por lo tanto, lo que estamos viendo es que cada vez más los distintos grupos de naciones más o menos unidos con carácter regional buscan una cierta equidistancia de las grandes potencias. Lo estamos viendo con el bloque del ASEAN, que se va acercando a China en la medida en que Estados Unidos les aplica unos aranceles absolutamente absurdos.
cuando lo que tiene que hacer era todo lo contrario, para garantizar que los bloques ASEAN no se acerque tanto a China. Estamos viendo también cómo en la propia Europa la gente empieza ya a hartarse de este comportamiento propio de la administración Trump. Ante esto, nos encontramos retos importantes. El primero y el más importante, como siempre, es de carácter cultural. En el corto plazo a todos nos preocupan aspectos de ingeniería, economía o finanzas, pero los temas fundamentales son siempre culturales porque nosotros somos seres culturales. O sea, toda nuestra vida gira en torno a un sistema de prejuicios que es lo que llamamos cultura y que lo hemos mamado en la familia, en el colegio, con nuestros amigos, en la universidad, en el trabajo. Nosotros nos consideramos normales. Los demás seres humanos también se consideran normales, pero cada uno piensa que los demás no son tan normales. Eso se llama cultura. Y una cultura es un sistema de prejuicios más o menos ordenado, más o menos sofisticado. El primer problema que tenemos los europeos es si Europa va a ser un mundo post-occidental. Y aquí vamos a precisar el término. El mundo, el planeta Tierra, ya es post-occidental. Durante siglos, primero Europa, después Estados Unidos, ha ejercido hegemonía. El mundo ha bailado según el son que marcábamos nosotros, porque éramos los más listos y hacíamos revoluciones industriales y fabricábamos mejor que nadie, porque teníamos a los mejores físicos, los mejores matemáticos y los mejores músicos. O sea, no hay nada comparado a Mozart, Bach, Beethoven, Brahms, Mendelssohn en el mundo, ¿no? La música occidental es absolutamente superior a cualquier otra. Perfecto. El mundo ha sido occidental y ya no lo es. Occidente ya no marca el ritmo del planeta. Y eso en parte es gracias a que lo hemos hecho bien. Es decir, que hemos obligado a mucha gente a ser más o menos occidental y eso les ha permitido desarrollarse. O sea, el colonialismo es una estupenda estrategia para crecer. Ahora está mal vista. Pero cuando uno está en una fase de subdesarrollo, que te colonicen y te enseñen es una estupenda idea. Y, por ejemplo, el formidable crecimiento del espacio del sudeste asiático se debe en gran medida al colonialismo previamente anterior y posteriormente a la inversión masiva de dinero y construcción de fábricas de muchas empresas en el marco de la globalización. Dejando que el mundo es post-occidental, el problema es si nosotros vamos a ser post-occidentales. Hemos vivido una crisis cultural muy importante a partir de la década de los años 70, lo que llamamos la crisis de la modernidad, que da paso a un tiempo nuevo o postmoderno. Ese tiempo nuevo se caracteriza por las denominadas corrientes relativistas. El relativismo lo que hace es cuestionar los fundamentos de la cultura occidental, es decir, el peso de la razón y, consiguientemente, nuestra capacidad de distinguir el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. Se considera que somos capaces de resolver problemas de ingeniería, porque son matemáticas, pero aquello que las matemáticas no resuelve, la razón no puede resolver. Bien, eso está generando efectos muy importantes en todos nosotros. Básicamente, la pérdida de interés en nuestro futuro. Si estamos renegando de nuestro pasado, si estamos reescribiendo la historia desde el sentimiento y no desde el conocimiento, eso lo llaman memoria histórica. Recuerden que la historia es un esfuerzo de objetividad, la memoria es subjetiva. Cuando se reivindica la memoria histórica, es decir, vamos a enterrar la historia, que es muy incómoda, y vamos a inventarnos el pasado, que es mucho más divertido. Y ese inventarse el pasado es sencillamente minar nuestras raíces, es cuestionar todo lo que hemos hecho bien, que hemos hecho bien muchas cosas. La historia lo que te dice es, has hecho cosas bien, cosas mal y cosas regular. Y lo asumes todo y de todo aprendes. Y así formamos ciudadanos. El ciudadano se forma en casa y en la escuela. Y las disciplinas humanísticas juegan un papel fundamental en el digamos, diseño de la identidad cultural. Bien, en este momento estamos fracturando eso. Cuando una sociedad renuncia a sus raíces, sencillamente entra un periodo de perplejidad. ¿Cuál es el primer efecto de la perplejidad? Que no nos interesa nuestro futuro, que nuestro presente es que ocurra lo que Dios quiera, voy a pasármelo de la mejor manera posible, pero no quiero complicarme mucho más la vida.
Y cuando uno actúa así y no te interesa tu futuro, sencillamente entra en crisis la institución básica de una cultura, que es la familia. Hemos dejado de reproducirnos. Y para bien o para mal, los gatos y los perros ni generan innovación ni pagan impuestos. Y aunque aumentemos la cuota de gatos y perros por familia, no nos van a resolver el problema, nos darán cariño el tiempo que estén con nosotros, más o menos 10 años, pero sencillamente ni innovan ni pagan impuestos. Por lo tanto, ahí tenemos un problema francamente muy serio. Uno segundo vinculado con este es el de la inmigración. Si nosotros dejamos de reproducirnos, necesitamos, subrayamos la palabra, necesitamos que vengan de fuera. Y el que viene de fuera, pues se integra, otra palabra distinta, una cosa es inmigrar y otra cosa es integrarse, mejor o peor. Los españoles tenemos un privilegio enorme, que es que recibimos gente en gran medida, masivamente, de América Latina, que por lo tanto no plantean problemas culturales y consiguientemente no hay un problema serio de integración. Hay problemas de aterrizaje, pero de integración no. Otros países reciben gente de otros lugares donde los problemas de integración son mucho más serios, derivados de dos elementos. Uno, de que vienen de culturas distintas. Y dos, muy importantes, de que es muy fastidiado integrarse en la nada. Si nosotros renunciamos a lo que somos, ¿qué estamos pidiendo al que viene de fuera? ¿Que se integre en el relativismo? Muy atractivo no es. El relativismo invita al alcoholismo, a la desidia, a la melancolía, pero no es muy atractivo. Entonces, sencillamente, mucha gente que viene más o menos con ánimo de integrarse, de pronto descubre que la sociedad europea no es muy divertida, no es muy atractiva, no hay un proyecto de vida en común, utilizando la expresión clásica de definición de lo que es una nación, ¿no? Bien, estos son temas que hoy son candentes y que tenemos que darles la vuelta para poder funcionar. Y evidentemente, dar por sentado que en una situación como esta, el sistema político, en este caso la democracia, es una expresión cultural. O sea, la democracia parte de un principio que ustedes encontrarán en el libro del Génesis. Y Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza. Ese es el principio del que se nutre el concepto de dignidad en la cultura occidental, que por otro es un concepto cristiano, en realidad es un concepto judío-cristiano. Somos la única cultura en el planeta que cree que el hombre está dotado de dignidad en un sentido sacro, en un sentido trascendente. Para las demás culturas más prácticas, el conjunto prima sobre lo particular, la nación sobre el individuo, y por lo tanto el individuo es sacrificable más fácilmente. Bien, nuestro concepto de democracia, por lo tanto, se ve erosionado directamente a partir de las corrientes relativistas. Y si esto no le damos la vuelta en algún momento, sencillamente iremos viendo cómo las democracias en el conjunto de Europa van a ir sucumbiendo. En cualquier caso, la democracia que conocemos no tiene mucho recorrido, lo cual no quiere decir que estemos condenados a vivir en dictaduras. No. Sencillamente que la forma de la democracia tiene que adaptarse a un tiempo nuevo. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Y no lo podemos hacer desde la desidia o desde la melancolía, sino que hay que hacerlo desde la acción. A partir de aquí nos encontramos con retos concretos, que es, uno, si queremos actuar ante esta situación desde la Unión Europea, transformándola, o desde los Estados, con sus ventajas e inconvenientes. Lo segundo es que si queremos hacerlo desde la Unión Europea, la estructura actual no es suficiente, pero no podemos abrir el ciclo de aprobación de un nuevo tratado porque nos costaría demasiado tiempo y acabaríamos como el Rosario de la Aurora. Sería abrir un melón imposible de gestionar. En segundo lugar, y siguiendo los informes Letta, Draghi y otros anteriores y posteriores y de desarrollo, el nivel de innovación que hoy tiene Europa es tan bajo que nos condena a la absoluta irrelevancia. Recordemos que la innovación no es un lujo, la innovación es la fase primera de la patente, y la patente es lo que antecede al producto, y el producto es lo que nos permite tener ingresos corporativos y fiscales. Es decir, que un hospital existe porque hay ingresos fiscales. Los ingresos fiscales no vienen del cielo, vienen de las empresas, que es la que genera riqueza.
Y la empresa genera riquezas y genera producto. Por lo tanto, lo que nos están diciendo los economistas todos los días es, oiga, o Europa entra en la revolución digital y empieza a trabajar en los temas críticos, en fusión nuclear, en cuántico, en las autopistas de la información, empieza a ser actor en eso y dejar de vivir de lo que Estados Unidos le trae, o si no, sencillamente no tendremos ingresos suficientes para mantener el nivel de vida que hoy tenemos. Es imposible tener un espacio económico común sin un espacio de seguridad y defensa. Y cada vez más seguridad y defensa se confunden, porque ya no sabemos muy bien dónde está la separación entre seguridad interior y seguridad exterior. Digamos, los ambientes ciber, por poner un ejemplo, cuando un Estado, por ejemplo, ayer Dinamarca, sufre un ataque desde Rusia, ¿eso es seguridad interior o seguridad exterior? Cuando un aeropuerto es paralizado porque sus ordenadores dejan de funcionar, ¿eso es seguridad interior o es seguridad exterior? El mundo se hace más complejo y por lo tanto necesitamos dar respuesta a eso. Tenemos la Alianza Atlántica, pero no a Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que reforzar el pilar europeo de la Alianza Atlántica para poder actuar sin Estados Unidos. Pero cuidado, que Estados Unidos, como miembro de la Alianza Atlántica, puede bloquearnos. Tiene que ser por unanimidad. Y si a Estados Unidos no le interesa lo que estamos haciendo, por ejemplo con Rusia, puede bloquearnos. Necesitaríamos algo semejante en la Unión Europea. Y para nada tenemos algo semejante. La Unión Europea no tiene ni el marco jurídico, ni hay voluntad política, ni hay visión para hacer algo semejante. Esos son los retos de nuestro tiempo. No está perdido nada. O sea, el pesimismo es, primero, no te lleva a ninguna parte, más allá del alcoholismo. Pero sobre todo es que es muy aburrido. Sencillamente, en cada época tenemos unos retos. Y lo fundamental es, uno, entender por qué estamos como estamos. Dos, hacer el mapa de retos. Y tres, ponernos a ello. Pero con claridad y con voluntad. Los gatos y los perros no son útiles para esto. Nos acompañan, nos ayudan, pero no nos van a resolver ni la innovación ni la seguridad. Por lo tanto, reconstruyamos la familia, reconstruyamos nuestra cultura y pongámonos a trabajar para poder, digamos, seguir siendo, por lo menos, si no el centro del mundo, por lo menos la zona del planeta en la que mejor se está. No todos tienen el nivel de Santander, no es posible, pero por lo menos que estén medianamente bien. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, por favor, que ya estamos mal de tiempo. Pero bueno, lo ha dejado muy claro Florentino. Ha sido apabullante. Claro, luego queda poco espacio a dudas. Yo me atrevo a hacerte una, Florentino, que en un momento dado has tocado un tema que me ha recordado al papel de Naciones Unidas. Ya no hay orden, cada uno va a lo suyo. ¿Qué papel le queda a Naciones Unidas precisamente estos días que todos los líderes están allí y plantean algunos retos para el orden mundial? ¿Vale para algo? Cuando yo era joven, incluso mediana edad, entonces estábamos acostumbrados, los lectores del ABC de toda la vida, a que en las primeras páginas se nos contara algo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y nos sabíamos como poco el nombre de 3 embajadores, el norteamericano, el británico, el francés y siempre el ruso. Eran personajes que casi vivían en el edificio, se lo sabían todo y estaban permanentemente negociando. Porque tal como se había diseñado en la Carta de San Francisco, que es el documento fundacional de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad era un directorio de grandes potencias que tenían que tratar de todo para evitar que cualquier crisis se fuera de las manos y ocasionara una guerra. Creo que hace ya 20 años que ni la ABC ni nadie habla de lo que pasa en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Yo creo que la guerra de Irak debió ser el último momento en que tuvo un cierto protagonismo, pero sencillamente es un lugar ya irrelevante. Y lo es, entre otras cosas, por su composición. Pensar que el Reino Unido o la República de Francia son estados con derecho de veto, uno dice, hombre, por amor de Dios, no está India. El mapa del año 45 ya no es el mapa de hoy. Por otro lado, cuando sistemáticamente se ejerce el derecho de veto, sencillamente la resolución de los conflictos se saca del edificio. Y a partir de la guerra de los Balcanes, fundamentalmente, empezamos a escuchar un nuevo concepto, que eran los grupos de contacto. Grupo de contacto es la manera elegante, pelín cursi, de lo que en el siglo XIX llamábamos directorios. Y es que un conjunto de grandes potencias se reúne, sin derecho de veto, y tratan de llegar a determinados acuerdos. Y han ido surgiendo nuevos grupos de contacto. El G7, que a ratos es G8 y a ratos es G7, y a partir de ahí otra serie de G, la G quiere decir grupo, G, que trata de resolver determinados problemas. Por lo tanto, Naciones Unidas ha ido perdiendo peso. Es verdad que hay siempre una conferencia inaugural, la de ahora, que es cuando se inicia el año parlamentario, donde van las grandes figuras, hacen discursos y el día siguiente ya no hay nada. La Asamblea General, por norma, tiene la capacidad de recomendar. Solo puede recomendar. Es el Consejo de Seguridad quien impone. Y el Consejo de Seguridad está sometido, por lo tanto, al derecho de veto de 5 estados concretos. Puesto que las relaciones entre Estados Unidos, Rusia y China son horrorosas, y de Estados Unidos con Francia depende del mes y del día, pues sencillamente la operatividad del Consejo de Seguridad se ha reducido francamente a mínimos. Puede ser poco a poco un mecanismo que utilice Rusia y China para tratar de arrinconar a Estados Unidos, aprovechando que Estados Unidos no está cuidando su diplomacia y por lo tanto va a tener cada día menos estados dispuestos a echarle una mano. Pero no será un lugar más útil y desde luego pensar que Rusia o China vayan a ser los defensores del derecho internacional público, hombre, como broma está bien, pero ciertamente viven en un mundo muy distinto. Así que el futuro de Naciones Unidas pues no es muy esperanzador. Muchas gracias, Florentino, por tu conferencia magnífica, como siempre, y sabes que soy un fan tuyo. En esta exposición que nos has hecho de post-Occidente, de renuncia a nuestra cultura, de renuncia a nuestras raíces, a la familia y a todas estas cosas, ¿qué papel puede jugar el Islam en Europa? Una de las conversaciones más divertidas o más singulares de mi vida fue en Rabat. Marruecos tiene un sistema de gobierno muy especial. Por una parte, replica el modelo occidental porque Marruecos siempre se presenta como un país islámico muy abierto al mundo. Por tanto, hay gobierno y parlamento. Pero el gobierno y el parlamento tienen en común que no pintan nada. El gobierno es algo así como la alta administración. El poder está en los consejos. Y eso replica el modelo español del siglo XVIII. Consejo de Estado. Los consejos están presididos por Su Majestad el Rey, que rey en nuestra perspectiva, sultán y sobre todo descendiente directo del profeta Mahoma, con lo que ello implica en el mundo islámico. Marruecos se dice país alauita viene de Alí. Alí era el marido de Fátima y Fátima era la hija del profeta. Por tanto, al decir que son alauitas, quiere decir que descienden directamente del profeta. Entonces, los consejos se componen, junto con el rey, con personas designadas por el rey. Y es un núcleo muy, muy cerrado y es un mundo, en general, potente. Esa gente que está allí es gente capaz. Yo estaba en un consejo cuya función es ocuparse de los musulmanes árabes que viven en Europa. En general fuera de Marruecos, pero fundamentalmente el teatro de operaciones es Marruecos. ¿Por qué? Porque en su visión el marroquí siempre será marroquí.
aunque haya nacido en Bruselas. Y por lo tanto siempre deberá lealtad a su sultán, al rey, y por mucho que acepte la ley común y se integre en su país, tiene que mantener una relación. Y sobre todo ser un buen musulmán, porque no cabe un Marruecos que no sea musulmán. Entre otras cosas porque el rey desciende del profeta. Entonces, hablando con un señor que era el viceconsejero, el número 2, me decía, tenemos que avanzar en un encuentro entre la Iglesia y el Islam. El Islam controlado políticamente, puesto que no existe una jerarquía religiosa en el Islam suní. En el Islam chií sí, pero en el suní no. Es el sultán, el jefe del Islam marroquí. Porque los católicos y los islámicos compartimos principios y valores. Creemos en la familia, creemos en Dios. Somos contrarios al relativismo. Defendemos las raíces culturales, que en el fondo son las mismas. Detrás de esto hay una lógica diplomática, que es que los gobiernos europeos tienen que permitir a estados como Marruecos tener instituciones dentro de nuestros estados para controlar a su población en su relación con nosotros. Porque junto a esto que es defensa de valores, está lo siguiente, que ya entramos en el plano de nuestro concejal, que es la seguridad. Y dice, vamos a ver, la garantía de que no hay islamismo, de que no haya islamismo en España, es que nosotros controlemos a los musulmanes, controlando las mezquitas. Y si controlamos las mezquitas, todas ellas, las conocidas y las no conocidas, y controlamos las asociaciones y sabemos quién es quién, entonces tendremos una relación preferencial con los concejales, con las autonomías y con el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. Es crear un Estado dentro del Estado desde el argumento de que tenemos en común lo más importante, que es el núcleo cultural. Y nuestro enemigo es el mismo, que es el relativismo. Es precioso. Lo tienen perfectamente elaborado. Y te lo cuentan con una naturalidad. O sea, normalmente gana el que sabe lo que quiere. O sea, si uno sabe lo que quiere y se pone a ello, va con ventaja. El que no sabe lo que quiere no se puede poner a ello. Nosotros estamos en la idea de multiculturalismo, nos queremos. Nos va bien. Sí, Doctor. he disfrutado mucho. Sabemos que la inteligencia artificial nace en la búsqueda de la utopía. Al final del camino o en el camino que está ahora, sabemos también que no tiene en cuenta, porque no puede, la ética o la moral. Hablábamos de como 3 continentes, es decir, Oriente, Estados Unidos y el coco europeo. ¿Podremos replicar en ventaja, o por lo menos en igualdad de condiciones, en inteligencia artificial, el coco europeo en Europa? Porque en Estados Unidos se han montado grandes comisiones que trabajan exclusivamente en eso. En China se supone que también, que no lo sabremos nunca. Pero nosotros, a pesar de que todo el mundo dice que incluso podríamos aspirar a que el idioma español estuviera casi al mismo nivel que el inglés, si conseguimos replicar ese, digamos, coco europeo, que es diferente al de los otros 2 bloques, ¿seremos capaces de ser punteros en eso? O al menos de estar al nivel que esos otros No, dos bloques. es una pregunta fundamental que nos hacemos todos los días. Hay una fotografía preciosa que es una fotografía de una fiesta. La empresa norteamericana que se convirtió en la referencia absoluta en inteligencia artificial hizo una fiesta para agradecer al núcleo de chavales que habían hecho la inteligencia artificial en su última versión, la que es realmente impresionante. Y entonces los veías, vaqueros, camisetas, una pinta deplorable. Y luego se contaba quién es quién. Ni la mitad eran norteamericanos. Debía ser una cuarta parte eran norteamericanos. El núcleo eran europeos y asiáticos. Con esto lo que quiero decir es que
Nosotros, donde no fallamos, es en la fase 1, que es el modelo educativo. Nosotros tenemos universidades de donde salen chavales estupendos y países como España referencia en ingeniería desde hace mucho tiempo. Por eso, en muy poquito tiempo, la de nuestra vida, por cierto, hemos pasado de ver cómo se constituían unas pequeñas empresas de ingeniería, de camineros, como dicen ellos, o de ingenieros de caminos, que hacían carreteras y puentes, y que ahora son multinacionales que hacen la cosa más complicada del mundo en los lugares de demanda más compleja. Quien construye los centros de datos, estos que permiten la inteligencia artificial, es ACS, en Estados Unidos. O sea, la mejor empresa que construye centros de datos es una empresa española vinculada al Real Madrid. Lo segundo ayuda a entender lo primero, para los merengues. Pero es así de sencillo. O sea, nuestras escuelas de ingenieros han formado a los chavales que hoy están en Iberdrola. Iberdrola es una empresa de referencia mundial. Y los accionistas estamos muy agradecidos a Galán, que es un señor muy antipático, pero que es un auténtico monstruo a la hora de dirigir empresas. Y tenemos Ferrovial, y tenemos Técnicas Reunidas. Eran empresitas en los años 60. Lo recordamos. Y hoy son multinacionales. Tenemos la primera parte. Tenemos a los chavales. ¿Qué nos falta? Pues si uno lee el informe de Draghi, lo que nos falta es, uno, necesidad de modificar drásticamente el modelo fiscal, que castiga a las empresas. Cualquier empresario hoy, su primer problema se llama Hacienda. Y no se trata de que no paguen impuestos, sino de pagar los impuestos que tienen que pagar y de la manera más sencilla posible. O sea, hoy un empresario es un señor que tiene una losa de normas complicadísima encima, lo cual es una alegría para los juristas, porque tienen puestos de trabajo para desentrañar toda esa red espantosa de normas. Lo segundo que falta es tamaño. O sea, si Europa constituyera empresas europeas de este tipo, de última generación, ya tendríamos músculo. Pero empresas nacionales, sea alemana, sea francesa, ya vamos mal. Se acaba de constituir en Alemania la primera empresa en ambición de inteligencia artificial. Curiosamente, son italianos los que la están montando. Prefieren hacerlo en Alemania, que es un país más serio que Italia, que es un país muy complicado. Pero así se van a encontrar con unas rigideces de la administración alemana que son de cuidado. Pero es una empresa que es una ridiculez frente a las chinas o las norteamericanas. Estamos viendo lo mismo, por ejemplo, en fusión. Fusión nuclear es el gran tema de generación de energía de los próximos 20 años. ¿Quién era vanguardia en fusión? Europa. Dentro de Europa, ¿quién? Alemania. Lo hemos dejado. Ahora son los norteamericanos y los chinos los que están trabajando en fusión. Y hay ingentes cantidades de dinero privado, básicamente anglosajón, con Gates a la cabeza, invirtiendo en energía de fusión, que es la que va a permitir que los centros de datos monstruosos que hace ACS sean operativos. Porque en estos momentos están utilizando centrales nucleares con uso propio, exclusivo, para mantener todas esas hectáreas de centros de datos. Son hectáreas el tamaño de estos centros de datos. Bien, necesitamos tamaño y necesitamos, sobre todo, crear un ambiente. O sea, lo bueno que tiene Estados Unidos, y sobre todo en estos momentos el estado de Texas, que es el más interesante, es que el Estado te crea el ambiente, te da las facilidades para innovar. En Europa, crear una empresa es un problema. Es un problema enorme. Entonces, tenemos un problema político y por eso todo el mundo mira a la Comisión Europea, porque es la Comisión la que tiene que liderar eso. Y Draghi lo ha señalado muy claramente. El informe de Draghi es una petición de la Comisión. Y Draghi lo que dice, es la Comisión la que ha pedido el informe la que tiene que modificar esto. La que tiene el liderazgo para modificar el papel de los Estados a través de la aplicación, de la aprobación de normas que inevitablemente cada Estado tiene que transponer, tiene que aplicar. Necesitamos crear un ambiente propicio para que nuestros chavales puedan trabajar. Más aún ahora que Trump no les deja entrar, porque hasta la fecha el destino de todo chaval listo nuestro era cruzar el charco, sobre todo si era ingeniero. El mundo de los ingenieros era cruzar el charco. No solamente Ferrovial se va toda ella para allá, sino los ingenieros unos iban yendo. Tenemos que romper eso. Trump no lo pone fácil. Nos pone aranceles, no deja entrar a nuestros chavales, ni siquiera les deja estudiar allí. Perfecto, ideal. Seamos capaces de aprovechar a nuestros chavales, que tenemos muchos y muy competentes. Nuestras escuelas de ingeniería son muy buenas, tenemos buenos físicos. Lo que necesitamos, por lo tanto, es trasladar
el conocimiento a la empresa. Hola, buenas tardes. Encantado de escuchar su conferencia. Y yo quería plantearle un problema. Aquí hay comunicación directa. Aquí estamos prácticamente de tú a tú, sin ningún intermediario tecnológico. Pero yo estoy viendo que aquí somos de segunda y tercera edad, más o menos. Entonces, ¿cuán importante puede ser en este caos cultural, de ideas, de política, de religión, el problema que tenemos de fractura generacional en comunicación? Esto es una comunicación directa aquí. Sin embargo, los muchachos jóvenes, lo que sea, tienen una comunicación digital. Yo no sé si usted tendrá una plataforma digital para expresar todo lo que está expresando aquí, pero la mayoría de los jóvenes a los que escuchan son los que están detrás de la pantalla. Entonces, ¿qué valores se están perdiendo por no estar comunicados, digamos, con nosotros? Nosotros hemos estudiado filosofía, historia, geografía, y muchos incluso hemos ido a colegios religiosos. Es decir, hemos mantenido un cierto nivel ético, cultural y experiencia. Entonces, ¿cómo se puede trasladar esto? Porque yo veo que las tendencias culturales de los jóvenes son bastante, digamos, espontáneas, viscerales, apasionadas, pero igual con menos reflexión. Y nada, la pregunta en concreto era eso. ¿Esto está influyendo mucho en la situación actual que tenemos? Muchas gracias por su pregunta, que da paso a otra conferencia, porque es un tema absolutamente fundamental. Yo hasta hace 3 años vivía en un campus, entré en un campus en el año 74 y no salí hasta hace 3 años. Y he vivido toda esa relación de los más jóvenes con los mayores. Mi hijo dice que soy un boomer, lo cual debe ser una cosa descriptiva, pero lo dice como un insulto. Y eso ya no es descriptivo. Es decir, en su mundo consideran que los del mío, que por visto somos boomers, nos hemos comido el Estado y les dejamos una ruina. No van a tener pensiones porque saben sumar y restar. Y les hemos dejado un mundo que está en un callejón sin salida. Y de ahí que la descripción boomer tenga ese cariz básicamente insultante. Yo creo que la solución está exactamente ahí. Es decir, digamos, los jóvenes tienen que enviarnos al garete, por principio. Los hijos tienen que matar al padre, por principio. Y es muy pesado, como padre, vivir esto. Sobre todo porque cuando yo era hijo lo hacíamos de una manera mucho más suave y ahora es mucho más expresiva. La clave para mí está en resolver el problema de la expectativa de futuro. O sea, mi generación no tuvo problemas básicos de expectativa de futuro. Lo teníamos a título individual. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué estudio? ¿Hacia dónde apunto? ¿Me caso? ¿No me caso? ¿Con quién me caso? Vaya lío esto de casarse, ¿no? No digamos tener hijos. O sea, eran los problemas que tienen los individuos, que han tenido los individuos desde que el Homo sapiens es Homo sapiens y sobre todo desde la revolución del Neolítico. Lo que distingue a los chavales de ahora es que ellos saben que estamos en un callejón sin salida. Si les damos expectativa, si de pronto descubren que pueden comprar un piso, cosa que ahora es impensable, con los sueldos que hoy hay no pueden comprar un piso, ni por hipotecas ni sin hipotecas. No pueden constituir una familia de manera convencional. No tienen seguridad en el puesto de trabajo. Son puestos de trabajo de quita y pon con sueldos muy malos. Mientras todo eso perdure, la quiebra tiene que ir a más por sentido común. O sea, ellos tienen que rebelarse ante un mundo que no les da salida. O sea, les hemos criado en un mundo de confort nunca conocido en la historia de la humanidad y a continuación les decimos, pero tú de esto nada. No. Tienen que rebelarse.
y lo hacen de maneras muy distintas. No, nuestra misión es darles una expectativa. Y entonces sí podremos tener un diálogo con ellos sobre qué es lo que hay que defender y qué es lo que hay que cambiar. Como yo tuve con mi padre, y mi padre tuvo más o menos con su abuelo, donde siempre había diferencias, pero había un núcleo a preservar, había un patrimonio a preservar. En estos momentos el diálogo es muy complicado porque sencillamente incluso los mejores, los que estudian las carreras que tienen mejores salidas, los que hablan 3 idiomas y han hecho un máster en Stanford, tienen muy difícil, no ya un puesto de trabajo, que esto sí lo van a tener, sino un sueldo aceptable para afrontar la vida. Y por lo tanto, tienen que volar el edificio. Eso es lógico. Si yo tuviera esa edad, me plantearía que este mundo no me interesa y hay que volarlo. Y por lo tanto votarán a partidos exóticos. Porque los partidos de siempre les condenan a la nada. La pelota está en nuestro campo. Florentino, pues muchas gracias. Es que nos hemos pasado. Gracias.